Nadie lo dijo en voz alta, pero yo era la hija que debía esconderse cuando llegaban visitas. En una casa donde los espejos brillaban más que las miradas, mi existencia era una nota disonante que todos aprendieron a ignorar con elegancia. Mis hermanas, 3 bellezas talladas por la genética y la devoción materna, se movían como aves exóticas bajo la luz del sol. Yo, en cambio, parecía siempre envuelta en sombras, incluso a plena luz del día. No había insultos abiertos, ni desprecios evidentes. Solo esa forma de silencio que pesa como un juicio sin palabras, como una puerta que se cierra despacio, para no hacer ruido, pero asegurarse de que tú lo notes. La primera vez que entendí que mi rostro era una ofensa fue cuando mi madre me pidió que no bajara al comedor mientras el gobernador visitaba. No es nada personal, dijo ajustándome el moño del vestido para que me lo quitara enseguida. Solo queremos que todo luzca perfecto. Desde entonces, cada gesto, cada mirada evitada, cada alabanza destinada a otras, me fue esculpiendo por dentro como el agua esculpe la piedra sin prisa, pero sin descanso. A los 18 ya no esperaba cariño, solo deseaba no estorbar. Pero nada me preparó para lo que vendría después. Cuando mi padre anunció que sería entregada como esposa a un guerrero apache, como parte de un acuerdo de paz, nadie alzó la voz. Ni mi madre, ni mis hermanas, ni siquiera yo. En esa mesa larga de madera, donde tantas veces serví sin ser mirada, su voz sonó tranquila, práctica, como si hablara de vender una cabra enferma antes de que muriera. Y fue entonces cuando entendí que para ellos yo nunca fui hija, solo una carga que finalmente tenía un propósito. Me llamo Camila y nací en un rincón donde las montañas abrazan al cielo con una devoción que no parece de este mundo. Mi pueblo, escondido entre riscos y neblinas, parecía suspendido en el tiempo, ajeno a todo lo que no fuera tierra, tradición y apariencia. Allí, las mujeres eran valoradas por la suavidad de su piel, la simetría de sus rasgos y la habilidad para inclinar la cabeza en silencio. Y si no cumplías con esas normas, simplemente dejabas de contar. Fui la 4ª hija de mi madre Dolores, una mujer silenciosa, cuya belleza aún hacía girar cabezas en el mercado. Mis hermanas mayores, Estela, Lucía y Renata, eran el vivo retrato de ella, todas con ojos grandes, narices rectas, sonrisas como talladas en mármol, y ese andar elegante que parecía flotar. Desde pequeñas fueron el orgullo de mi padre, don Ramiro, el jefe de la aldea. Hombres venían desde otras comunidades, solo para verlas caminar al río. Recibían regalos, poemas, promesas de tierras y cabras. Mi casa era una pasarela constante de pretendientes. Y luego estaba yo. Mi madre me trajo al mundo una noche de lluvia, sin partera, sin ayuda. Dicen que ni lloré al nacer, como si ya supiera que no era bienvenida, solía decir mi tía Magdalena, con un tono medio de burla, medio de lástima. Mi piel era más oscura, mis ojos pequeños, y mi cuerpo desde niña mostraba una rigidez extraña, una torpeza que me hacía tropezar con todo. «Eres de hueso duro», decía mi abuela. «Eso no atrae a los hombres». Nadie me golpeó jamás, nadie me gritó, pero en mi casa el amor no se negaba con puños, sino con la ausencia de palabras. Mientras mis hermanas aprendían a bordar, a tocar el piano, a sonreír en los momentos exactos, yo me quedaba cuidando el huerto, llevando agua, atendiendo al gallinero. Recuerdo haber deseado alguna vez que alguien me enseñara a bailar, pero cada vez que lo sugería, alguien se reía como si la sola idea de que yo bailara fuera absurda. ¿Y para qué?, me dijo una vez Lucía. ¿Quién querría invitarte? Mi padre no me hablaba mucho, lo justo. Me decía lo que había que hacer: acarrear leña, moler maíz,
encerrar a los animales. Nunca supe si me consideraba útil o simplemente inevitable, pero había algo en su forma de mirarme que era diferente. Con mis hermanas sus ojos se ablandaban, conmigo se endurecían, como si no pudiera soportar que su linaje hubiese producido a alguien como yo. Y sin embargo, no todo era sombra. Había momentos de luz, pequeños, íntimos, como cuando la señora Tere, la curandera del pueblo, me dejaba mirar cómo preparaba sus remedios, o cuando don Justo, el bibliotecario, me prestaba libros escondidos que nadie más leía. Yo los devoraba por las noches bajo las mantas, con una linterna prestada. Descubrí mundos donde las mujeres eran valientes, donde las feas podían ser heroínas, donde nadie tenía que pedir permiso para ser. Durante un tiempo, soñé con escapar, irme a la ciudad, conseguir un trabajo, escribir un libro, vivir en un lugar donde nadie me conociera, pero el miedo era más grande que la ilusión, y también la culpa, porque en mi aldea las hijas no se iban, se quedaban, se casaban, servían. A los 17 supe que ya nadie intentaría buscarme pretendientes. A diferencia de mis hermanas que recibían ofrendas y cartas de amor, yo solo escuchaba murmullos. Una vez una mujer le dijo a mi madre que al menos podía ofrecerme como segunda esposa a algún viudo solitario. Mi madre no respondió. Solo siguió pelando papas, como si no hubiera oído nada. Yo no era tonta. Sabía que no había futuro para mí allí, pero tampoco imaginaba que el destino me sería impuesto de manera tan brutal. La relación con los apaches, una tribu que vivía más allá del río, siempre fue tensa. Había rumores de ataques de conflictos por la tierra. A veces venían al pueblo a intercambiar cosas, carne seca, pieles medicina. Eran distintos, altos, silenciosos, con una presencia que imponía. Mi padre siempre los miró con recelo. Decía que eran salvajes domesticados. Pero un año, la tensión creció. Hubo un robo de ganado, una pelea en el mercado. El miedo se instaló como bruma en el valle. Y entonces comenzaron las reuniones secretas entre los líderes. Nadie sabía qué se decidía detrás de las puertas cerradas de la casa comunal, solo que algo estaba por cambiar. Un día regresando del río, escuché a mis hermanas reírse en la cocina. Renata decía: ¿te imaginas la cara de Camila cuando se entere? Estela agregó: bueno, al fin servirá para algo. No entendí, pero sentí un frío recorrerme el cuerpo, como si una parte de mí ya supiera. Esa noche mi padre nos reunió a todos en el comedor. Nadie me miró al entrar. Yo me senté como siempre al final de la mesa. Él habló sin rodeos. Dijo que por el bien del pueblo se había acordado una unión simbólica con la tribu apache, un gesto de confianza de paz, y que yo, su hija menor, sería entregada como esposa a uno de sus guerreros. Camila irá en mi nombre, dijo. No hubo protestas. Nadie lloró. Nadie preguntó si yo estaba de acuerdo. Fue en ese momento, mientras la sopa se enfriaba frente a mí, que comprendí que para ellos nunca fui más que una pieza de intercambio. Y yo simplemente asentí, porque en ese momento lo único que deseaba era desaparecer. Los días siguientes a ese anuncio se deslizaron como un sueño espeso. Nadie volvió a mencionar el tema directamente, pero todo en casa comenzó a cambiar. Mi madre se levantaba más temprano de lo habitual y preparaba comidas que nunca antes había cocinado para mí. No me hablaba, pero colocaba el plato frente a mí con una delicadeza sospechosa. Mis hermanas bajaban la voz cuando yo entraba a una habitación, como si mi sola presencia arruinara el ambiente. Renata incluso me dio un vestido que ya no usaba, diciendo: tal vez te quede, aunque te falta cintura para lucirlo. Lo dijo con una sonrisa,
pero sus palabras eran cuchillas. El día que llegaron los apaches fue uno de esos días en que el cielo parece contener la respiración. El aire estaba denso, cargado de polvo y silencios. El pueblo entero se reunió en la plaza no por alegría, sino por curiosidad morbosa. Querían ver al salvaje que se llevaría a la hija menos agraciada del jefe. Yo lo sabía, lo leía en sus miradas. Me miraban como se mira a una cabra a punto de ser degollada con lástima, mezclada con morbo. Cuando los vi llegar, mi cuerpo se tensó. Eran 3 hombres vestidos con pieles oscuras, montados en caballos de mirada fiera. El que iba al frente, mi futuro esposo, supe después no llevaba armas visibles, pero su sola presencia imponía. Era alto de tez cobriza, con el rostro marcado por líneas que parecían cicatrices de batallas pasadas. Se llamaba Nahuel. No hablaba español, o si lo hablaba, no lo usó ese día. Solo me miró una vez, breve, sin juicio, sin sonrisa. Mi padre estrechó la mano del anciano que lo acompañaba. Hicieron una ceremonia simple, intercambio de palabras, un fuego simbólico, y luego me llamaron. Recuerdo caminar entre la multitud, como si mis pies no tocaran el suelo. Nadie me acompañó, nadie me abrazó. Mi madre se quedó de pie junto a mis hermanas, con las manos cruzadas al frente, como si estuviera en misa. Mi padre ni me miró. Yo tampoco lloré. Me entregaron un pequeño bolso con ropa. Una mujer me puso un manto sobre los hombros, y así sin más, monté a caballo detrás de Nahuel y partimos. No hubo adiós, solo distancia. El viaje duró un día entero. Atravesamos ríos, subimos lomas, pasamos por bosques espesos. Nadie habló. Yo iba en silencio, aferrada a la montura, pensando en todo y en nada. El sonido de los cascos y el viento eran la única compañía. Por momentos pensaba que esto era un castigo, por otros, una liberación. Cuando llegamos al campamento apache, el sol comenzaba a ocultarse. Me sorprendió ver que no era un lugar primitivo ni hostil, como siempre nos hicieron creer en el pueblo. Las casas estaban construidas con orden, hechas de madera sólida y techos trenzados. Había niños corriendo, mujeres, cocinando, hombres tallando herramientas. Nadie parecía tener miedo. Nadie me miró con desprecio. Me asignaron una cabaña pequeña junto a la de Nahuel. Me dejaron allí sola. No había cerradura. Dentro una cama hecha de pieles, una mesa rústica, una manta doblada con cuidado. Todo olía a madera y humo. Me senté en la cama y esperé. Esa noche Nahuel no entró. Se quedó en su cabaña. Solo vino a dejarme una taza de caldo caliente sin decir una palabra. Me miró con respeto, sin apuro, y se fue. No intentó tocarme. No exigió nada. Me dejó espacio. Y eso fue lo que más me desconcertó. Durante años había vivido esperando el juicio, el rechazo, el comentario hiriente. Pero él no dijo nada, y en ese silencio por primera vez no me sentí menos. Los días pasaron con lentitud. Aprendí a lavar mi ropa en el río, a cocinar con los ingredientes que las mujeres del campamento compartían conmigo. Algunas me miraban con curiosidad. Una anciana me ofreció hierbas para el sueño. Otra me enseñó a trenzar cuerdas. Nadie preguntó por qué estaba allí. Nadie mencionó mi apariencia. Nahuel venía cada noche a dejarme algo: comida, agua, una piel limpia. A veces se sentaba en la entrada y tallaba madera. Yo lo observaba en silencio, preguntándome si esto era parte del acuerdo. Le habían obligado a aceptarme como esposa. También él me veía como un sacrificio, pero si lo hacía, nunca lo demostró. Una noche después de varios días sin palabras, me ofreció un pequeño colgante. Lo había tallado él mismo, era una piedra suave, con un símbolo que no conocía. Me lo puso en la mano sin tocarme. Dijo una palabra en su idioma. Yo no la entendí,
pero su mirada era tan clara que no necesitaba traducción. Sentí algo abrirse dentro de mí, algo pequeño, tímido, como una semilla que no sabía que podía germinar. Fue entonces cuando me di cuenta de que el desprecio no era lo normal, que había formas de estar con otro ser humano sin dolor, sin juicio, sin exigencias, que tal vez, solo tal vez, merecía algo más que tolerancia. Comencé a buscar su compañía, a dejarle pequeñas flores en la entrada, a sonreírle cuando pasaba, y él correspondía, de a poco, con gestos, con presencia, con esa forma de mirar que no te atraviesa, sino que te envuelve. Y así sin palabras comenzó algo nuevo, algo que nunca creí posible. Fue una tarde gris, de esas que no anuncian tormenta, pero pesan en el pecho como si la llevaras dentro. Yo regresaba del río, con un canasto de ropa mojada y las manos entumecidas por el agua helada. Caminaba en silencio por el sendero de piedras cuando escuché voces conocidas. 2 mujeres del campamento sentadas junto al fuego hablaban en voz baja, creyendo que no las oía. Dicen que la muchacha que trajeron no fue elegida, sino entregada como parte de un trato, murmuró una. Pobrecita. Y aún así camina como si ya perteneciera aquí. No sabe que nunca será una de nosotras, respondió la otra. No me detuve. Tampoco hice ruido. Solo pasé de largo fingiendo que no entendí. Pero cada palabra se me clavó como espina. Esa noche no encendí la lámpara. Me quedé sentada en la oscuridad, abrazando las piernas con el cabello húmedo pegado al rostro. Y por primera vez desde que había llegado, sentí vergüenza. No por mí, sino por haber creído, aunque fuera por un instante, que finalmente encajaba. La verdad, me alcanzó como una ráfaga, seguía siendo una extraña, una intrusa. Y lo peor era que ni siquiera había sido decisión mía estar allí. Cuando Nahuel llegó, traía consigo un cuenco de caldo y una pequeña pieza de tela. Al verme en sombras, dejó todo sobre la mesa y me miró. No preguntó. Solo se sentó a mi lado sin tocarme. Estuvimos así en silencio durante minutos, que parecieron horas. Y entonces, sin pensarlo, hablé. Le conté todo, en mi lengua, con la voz temblorosa y los ojos secos. Le dije cómo crecí entre hermanas que me ignoraban, cómo mi padre me cambió por una promesa, cómo llegué allí vacía, sin saber si merecía siquiera respirar en ese lugar. Le hablé de mi miedo, de mi rabia, de mi silencio acumulado. No sé si entendió cada palabra, pero no se movió, no se fue, solo me escuchó. Cuando terminé pensé que él se levantaría, que me dejaría sola, pero en cambio se quitó un pequeño objeto que llevaba al cuello, un colgante de hueso tallado con símbolos que no conocía. Lo colocó en mi mano, con cuidado, y con su voz grave, suave, dijo: «Ahora es tuyo, tú eres mi casa». Lloré entonces, no como se llora con ruido y desgarro, lloré por dentro, como cuando algo roto finalmente se suelta, como cuando uno ya no lucha por entender sino simplemente siente. A partir de esa noche algo cambió entre nosotros. Comenzamos a compartir más. Palabras sencillas, gestos. Caminábamos juntos al río. Él me enseñó a leer los rastros en la tierra, a distinguir el canto de los pájaros. Yo le enseñé a escribir su nombre en mi idioma. Reíamos, cocinábamos, nos mirábamos sin miedo. Una tarde, mientras preparábamos maíz junto al fuego, se acercó una niña pequeña. Se sentó en mi falda sin decir nada. Luego vinieron 2 más. Me preguntaron si sabía contar historias. Les conté la de una princesa que nadie quería por su fealdad, pero que salvó a todo un reino con su voz. Las niñas aplaudieron, y esa noche las madres me invitaron a sentarme con ellas por primera vez. Pero no todo fue ternura. Un mes después, un mensajero llegó al campamento
con noticias del pueblo donde nací. Mi padre había enfermado gravemente. Decían que necesitaban mi presencia, que debía regresar aunque fuera por unos días para cumplir con mi deber como hija. Recibí la carta doblada, sin nombre, sin afecto. Solo órdenes, solo exigencias. La leí 3 veces, no por indecisión, sino por incredulidad. Después de todo lo que habían hecho, aún se sentían con derecho a llamarme. Esa noche coloqué la carta en el fuego. La vi arder sin decir palabra. Nahuel me observó sin preguntar, y en el silencio entendió mi decisión. Pero no todos lo aceptaron. 2 días después, un grupo de hombres de mi pueblo llegó al campamento. Querían hablar conmigo. Decían que venían en son de paz, que solo querían verme conversar. Me presenté ante ellos con la frente en alto. Lucía, mi hermana del medio, estaba con ellos. Me miró de arriba a abajo, con una mezcla de repulsión y sorpresa. «Pareces otra», dijo. «Lo soy», respondí. «Mi padre no vino. No podía moverse», dijeron. Pero esperaba que yo regresara, que entendiera que todo lo que había hecho lo hizo por mi bien. Me ofrecieron llevarme. Prometieron que tendría una habitación propia, cuidados, respeto. Yo sonreí por primera vez sin amargura. «¿Y respeto significa que me dejarán ser quien soy?», pregunté. Nadie contestó. Me di la vuelta y regresé a mi cabaña. Cerré la puerta con calma. Esa noche, mientras el fuego crepitaba y Nahuel acariciaba mi cabello, me di cuenta de algo. Por fin había dejado de pedir permiso para existir. No me fui, no por orgullo ni por rabia. Me quedé porque por primera vez en mi vida estaba en un lugar donde nadie quería cambiarme. Después de aquella visita, los días retomaron su ritmo. Nadie en el campamento volvió a mencionar a los hombres que vinieron por mí. No hicieron falta explicaciones. En la comunidad apache, las decisiones se respetaban en silencio. Ese respeto tan ajeno a todo lo que conocí era el verdadero regalo que me habían dado. Yo seguí creciendo ahí. No en estatura, no en belleza. Esas ya no eran mis medidas, sino en raíz. Aprendí su idioma no solo con palabras, sino con los gestos, los silencios, las estaciones. Me integré sin pedir permiso, no porque me aceptaran como símbolo de algo, sino porque me gané cada espacio con paciencia y verdad. Nahuel no era un hombre de grandes declaraciones. Nunca dijo «te amo» como en los libros que leía de niña, pero me enseñó a construir un techo que no gotea al leer el cielo, antes de una tormenta a cortar leña sin herirme. Su amor no era de novela, era de tierra, de cuerpo, de mirada firme. Nunca me exigió que lo amara, pero cuando lo hice desde un lugar que no conocía en mí, uno libre. A veces al anochecer pensaba en mi familia, en aquella mesa larga donde aprendí a comer callada en el espejo del pasillo, donde evitaba mirarme, en las veces que mi nombre no fue pronunciado durante días enteros. Me preguntaba si pensaban en mí, si se preguntaban qué habría sido de la hija menos afortunada. No los odiaba, ya no. Pero tampoco sentía la necesidad de regresar. Una tarde, ayudando a una de las mujeres mayores a preparar tintes naturales, me dijo algo sin mirarme. «Tu tristeza ya no pesa. Se te ha salido de los hombros. Ahora caminas con el alma en los pies». Y sonreí, porque era verdad. En una comunidad que no me parió, encontré hermanas que me enseñaron a ser mujer sin competencia. Niñas que buscaban mis cuentos como si fueran tesoros. Ancianos que escuchaban mis ideas con interés sincero. Y un hombre que sin querer salvarme, me dio lo que mi familia nunca supo darme espacio para hacer. El día que volví a pasar frente al río, donde llegué por primera vez, me senté en la orilla con los pies en el agua. Recordé la niña que fui, con miedo a estorbar, con los ojos siempre bajos. La imaginé al otro lado del río esperando una señal.
y le hablé sin palabras, solo con el pensamiento: no hiciste nada mal. Solo naciste en una casa que no sabía cómo mirarte. Tal vez nunca entiendan por qué no regresé. Tal vez digan que fui ingrata, que rechacé a quienes me dieron la vida. Pero no me importa. La sangre no basta para llamar a alguien familia. Y ahora que he elegido la mía, la verdadera, no pienso pedir perdón por haberme quedado. Tú lo habrías hecho por ella. ¿Alguna vez te han borrado en silencio las personas que más decían amarte? Hoy, cuando escucho el murmullo del viento entre los árboles, ya no lo confundo con la voz del juicio. He aprendido que hay ausencias que no se llenan, pero tampoco se lloran. Se dejan ir como se deja ir una pluma al río sin resistencia, con los dedos abiertos y la mirada fija en el horizonte. No volví al pueblo. Tampoco recibí más cartas. Supongo que mi padre murió sin volver a decir mi nombre. Y quizás para mis hermanas sigo siendo esa anécdota incómoda que prefieren no mencionar, la que fue dada como si fuera una ofrenda, la que eligió quedarse con los salvajes, pero lo que no saben, lo que nunca sabrán, es que en ese exilio que imaginaron como castigo, yo encontré mi raíz, que en el silencio de un hombre de ojos profundos y manos callosas descubrí la ternura, que entre ramas, cantos, niños y fogatas reconstruí la historia que ellos rompieron. No hubo redención, ni disculpas, ni vueltas, porque no toda herida se cierra con palabras. Algunas solo sanan con distancia. Hoy soy madre. Mi hija tiene los ojos de su padre y la risa que yo no conocía de niña. Le cuento cuentos cada noche, los mismos que me inventaba en la cabeza cuando nadie me hablaba. Ella me escucha con los ojos grandes, como si cada palabra fuera una semilla. Y entonces sé con certeza tranquila que el ciclo se rompió, porque el amor que no recibí no me lo guardé como un puño cerrado. Lo sembré en otro lugar, lo regué con paciencia y ahora florece. A veces camino por el bosque al atardecer y me detengo frente al viejo árbol donde Nahuel colgó por primera vez el colgante que me dio. Aún cuelga allí mecido por el viento, un recuerdo de lo que fui y una promesa de lo que ya no volveré a ser. No espero que me comprendan, no busco aplausos. Solo dejo esta historia aquí entre tus manos, como quien deja una piedra en el río para que no se pierda el camino, porque a veces los exilios más crueles son los que nos salvan, y porque hay hijas que nacen para ser olvidadas, pero terminan siendo inolvidables. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez te sentiste como Camila, silenciada, intercambiada, olvidada, déjanos tu voz en los comentarios. Queremos leerte, queremos escucharte. Suscríbete para más historias reales, conmovedoras y necesarias. Historias que, aunque duelan, nos devuelven la dignidad. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, hoy compártelo, porque a veces una historia puede sanar lo que el silencio no pudo.